Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días para todos y para todas en este jueves 25 de marzo de 2021, siendo las 11 de la mañana. Los saludo muy especialmente. Soy Lucía Bendaño Helves y estaré acompañándolos durante esta jornada. La Universidad del Norte y Casa Grande Caribe tienen el gusto de abrir las puertas nuevamente desde la virtualidad para desarrollar el conversatorio 40 años del primer Foro de la Costa. Hoy, autonomía y desarrollo sigue siendo la consigna como hace 4 décadas. Saludo de manera especial al rector de la Universidad del Norte y coordinador general de esta Casa Grande Caribe, Adolfo Meisel Roca, quien tiene unas palabras de bienvenida. Doctor Adolfo. Bueno, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Quiero agradecerle a las personas que van a participar en el conversatorio de hoy, los doctores Antonio Hernández, Cecilia López, Jorge García García y Eduardo Posada Carbó, quienes todos ellos participaron hace 40 años en el primer Foro de la Costa que se realizó en Puerto de León. Simplemente señalar que tenemos enormes retos y por eso la importancia de hacer estas reflexiones. En primer lugar, yo señalaría que si uno mira la participación de la brecha que hay entre el PIB per cápita de la costa caribe colombiana, los 7 departamentos, con respecto al promedio nacional, es una brecha del 36%, o sea, en el PIB per cápita, o sea, si el PIB per cápita nacional dijéramos que es 100, el PIB per cápita de la costa es 64. Así era en 1980 y así es para el último dato que tenemos, que es el 2019, 64%. Entonces, uno podría, pues ahí sí, aplicar lo del vaso lleno y el vaso medio vacío. Si bien no redujimos esa brecha en PIB, tampoco se amplió, como venía ampliándose desde comienzos de los 50. En esa medida, pues tiene algo de un sabor agridulce. Lo segundo que quisiera señalar es que lo que sí, sin lugar a dudas, hemos avanzado mucho en los últimos 40 años en el estudio de la economía, la historia, la cultura, la literatura, las artes del Caribe colombiano. En todos esos aspectos, yo señalaría que en ninguna región de Colombia se ha avanzado tanto en los estudios sobre sí misma como en el Caribe colombiano, con un mérito adicional, que el grueso de esos estudios han sido realizados por académicos del Caribe colombiano. Algunos de ellos, pues, no son las personas que van a hoy en día a estar conversando. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra a Lucía para iniciar este diálogo de estos reconocidos profesionales del Caribe colombiano que han tenido un gran liderazgo intelectual y liderazgo en las políticas públicas y en la propia percepción que tenemos hoy en día los costeños sobre nosotros mismos. Gracias. Así es, doctor Adolfo, muchas gracias por sus palabras. Bien, es importante resaltar las reglas de juego de este conversatorio. El evento cuenta con 2 momentos fundamentales: el diálogo entre nuestro moderador y los invitados, por supuesto, y un espacio posterior para preguntas. Agradecemos que nos dejen sus inquietudes y sus comentarios en la cajita de chat que está ahí contigua a esta pantalla. Bien, le quiero dar la bienvenida entonces al moderador de nuestro conversatorio, quien además fue quien presidió el comité organizador del primer Foro de la Costa. Saludo muy especialmente al doctor Ricardo Plata Cepeda y también al grupo de panelistas que le acompañará. Bienvenidos.
Bueno, muchas gracias, especialmente al rector, el doctor Adolfo Meisel, que desde siempre en sus actividades como investigador, como economista, como sociólogo, como, en fin, como líder regional que ha sido, ha promovido este tipo de espacios y de reflexiones. Y hoy en día, desde su rectoría de la universidad, es un gran influencer, para utilizar un término actual, de este tipo de preocupaciones. Estamos todos, ahorita estábamos conversando, emergiendo de distintas partes del mundo, de las madrigueras que tenemos para aislarnos del virus, sobre todo los que ya hemos llegado a esta edad, y comunicarnos a través de estos espacios asépticos virtuales digitales. Lo de hoy no es una celebración, lo de hoy es una conmemoración y una reflexión sobre qué indujo a que sucediera eso que sucedió hace 50 años, como una explosión de ánimo en la región. ¿A dónde nos ha traído y por qué sí o por qué no hemos llegado a los sitios donde queríamos haber llegado? ¿Y qué esperamos del futuro? Sobre todo estas personas que estamos a punto de dejar dejarle el legado, dejarle la herencia a nuevas generaciones. Entonces, voy a hacerle 3 preguntas a cada uno de los participantes. Voy a comenzar con la primera pregunta, que es sobre el pasado, o sea, qué factores sociales, políticos, económicos creen que contribuyeron a esa erupción de fervor regional y qué expectativa anterior y posterior al evento tuvieron entonces, y sobre todo la experiencia misma de vivirlo, porque no fue algo común y corriente, fue una reclusión, fue una especie de retiros espirituales regionales. Le voy a dar la palabra primero a Antonio Hernández Gamarra. Antonio nació en Cincé, Sucre, es economista de la Universidad Nacional, ha sido profesor de la Universidad Nacional, del Externado, de la Universidad del Valle, de la Universidad de los Andes, ha ocupado cargos públicos importantes como ministro de Agricultura y Contralor General de la República, y ha escrito numerosos libros y documentos. Pero su mayor orgullo y ocupación hoy en día es ser el abuelo de 4 preciosos nietos y nietas que tiene. Antonio, tienes la palabra para esa primera pregunta y luego iré pasándosela a los otros participantes. Bueno, muchísimas gracias a Ricardo, a todos, muy buenos días, qué bueno vernos así de jóvenes después de 40 años. La verdad es que el Foro Autonomía y Desarrollo, como digo en el escrito que hice para conmemorar estas fechas, para mí constituyó una especie de rito iniciático en 2 temas que fueron de enorme importancia en mi desarrollo personal. El tema de la región Caribe y el tema del sector agropecuario, porque tuve junto con Jorge la oportunidad de trabajar en esto, en el tema agropecuario. Yendo a la pregunta, diría que el despertar tan entusiasta fue producto de varias cosas. Primero, de una convocatoria abierta, plural, absolutamente concurrida. Segundo, del carácter monacal, conventual de la reunión en Puerto Galeón, donde durante 3 días no se hizo sino hablar del Caribe, no solo sobre las ponencias, sino sobre muchos otros aspectos. Y tercero, la amplísima difusión que tuvo, en especial en el Diario del Caribe Eduardo, sobre la temática, las opiniones, los debates, las conclusiones del foro, todos los cuales fueron debidamente resaltados por estos medios. Ahora, ¿por qué el despertar? Yo diría que, aparte de que se hizo más evidente el atraso del Caribe, el atraso relativo a Colombia, del Caribe colombiano, por el sentimiento de que había una oportunidad en la explotación minera energética. Se hizo manifiesto que la explotación del carbón
la explotación del níquel, la explotación del gas y sus usos podrían ser una oportunidad para superar ese atraso. Y desde luego, por un liderazgo en la conducción del foro, que fue muy importante, como también destaco en mi escrito, por el entusiasmo especialmente de Ricardo y de ahora Ricardo Bray, que de verdad hicieron una convocatoria de este tipo. Yo diría que esos son los factores y paro ahí en ese primer punto. Gracias, Antonio. Voy a darle la palabra ahora a Cecilia. Cecilia es economista y demógrafa de la Universidad de los Andes. Ha tenido muchos cargos públicos como ministra de Agricultura, directora de Planación Nacional, fue senadora, embajadora en Holanda, embajadora en Chile. Y tiene en esta época, desde que salió del Senado, la dirección del CISOE, que fue creado en septiembre del 2010, se llama el Centro Internacional del Pensamiento Social y Económico. Lo hizo con José Antonio Ocampo y con Nora Rey de Marulanda, con el ambicioso proyecto de que para que esta región, entendiendo por región el continente o América Latina, no sea la más desigual del mundo. Cecilia en el foro fue de las primeras en advertir, aunque su tópico fue desarrollo social, que tal vez el desarrollo social era lo que menos nos entusiasmaba en ese momento a los que teníamos esa ilusión del desarrollo del minero energético y del sector agropecuario como para proyectarlo como un sector exportador y de la infraestructura. Y ahora resulta que Casa Grande Caribe, por ejemplo, lo que tiene como sus principales objetivos es precisamente mejorar la educación, la salud, el agua potable y saneamiento básico, el embarazo adolescente y la desnutrición, que están más íntimamente ligados de lo que la mayoría de la gente sabe, y por supuesto las finanzas locales, territoriales, departamentales y municipales que deben apoyar a las finanzas nacionales en la consecución de esos objetivos. Cecilia, con eso te dejo la palabra sobre esa primera pregunta, sobre el pasado, sobre el evento ese y tus pensamientos al respecto de aquel momento. Bueno, primero, sí, es un placer verlos y además es un placer estar aquí. Mil gracias por esta oportunidad. Bueno, la verdad es que cuando leí el documento que produje, que muy gentilmente Adolfo me hizo llegar, primero descubrí que escribía mejor antes que ahora. Y segundo, sentí una profunda nostalgia. Porque la verdad fue que yo acababa, pues hacía unos años había escrito mi primer libro, que fue un libro sobre indicadores económicos de la costa atlántica, y yo estaba aterrada de la situación social, pero ahora que leí eso, sentí un dolor terrible. La verdad es que me deprimí. Yo no me deprimo nunca. Me dura 2 minutos la depresión, pero me duró 2 minutos hasta que leí el libro de la Casa Grande, lo volví a leer y vi que me gustó mucho la introducción de Jaime Bonnet, porque vi que ese entusiasmo con que llegamos muchos, y yo sí llegué con la clara preocupación del rezago social de la región, un tema que no he abandonado para nada. Me acuerdo que fue de las primeras veces que hablamos de los ninis, de que los costeños ni trabajaban ni estudiaban. Cuando leí lo de Jaime, dije, bueno, se me va a quitar la frustración, vamos a ver qué pasó ahí. Y vi una cosa muy interesante, que fue que la Casa Grande hizo una propuesta, un análisis más actualizado, bastante deprimente, pero se creó una posibilidad o se planteó la necesidad de hacer una estrategia de recuperación, de un plan estratégico para la región de 12 años. De entre el 2017 y 2029. Esto me motivó para sentir algo que me preocupa. Yo creo que hoy, sin duda, el tema económico sigue siendo un gran problema, porque uno de los temas que me preocupa de toda esta manera de ver la economía en las últimas décadas es esa ruptura entre lo económico y lo social. O sea, aquí lo que importa son los equilibrios macroeconómicos, y hoy estamos viendo las consecuencias. Esto en la región Caribe no cambia. Y la situación social para mí sigue siendo tan dura, tan difícil. Sí, entiendo, o sea, si las brechas, y tú arrancaste, Adolfo, con un tema que yo traté, hombre, aquí parece que no pasará nada. Sí, vamos guardando las brechas, pero son unas brechas injustificables. Y nos quedamos en el triunfo, en unos triunfos, en unas islas de modernidad, entre ellas Barranquilla de la 72 para el norte, y no nos damos cuenta del
drama social que yo estoy segura que en este momento debe haber tomado unas dimensiones tremendamente grandes. Entonces, para terminar este primer punto, quiero decir que llegamos con un gran entusiasmo, con un gran compromiso, pero yo tengo un profundo dolor y creo que tenemos una responsabilidad inmensa, los que todavía estamos, yo no estoy en plan de retirarme, a mí me sacarán ya a última hora, pero la verdad es que siento que tenemos una responsabilidad inmensa de ver cómo rompemos esa tendencia y eso creo que se justifica tremendamente esta reunión y que saquemos de aquí algunas ideas para que no le dejemos a las nuevas generaciones de costeños este rezago social tan grande. Que ese entusiasmo que tuvimos lo mantengamos con la madurez, el conocimiento y las limitaciones obvias que tendríamos en este momento. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Bueno, le voy a dar la palabra ahora a Jorge García, de Cereté, hasta los 12 años, economista de la Universidad de los Andes y de la Universidad Católica de Chile. Hizo una maestría y un doctorado en la famosa Facultad de Economía de la Universidad de Chicago. Ha sido profesor de los Andes, de la ESAN en Lima, ha sido jefe de estudios en Planación Nacional y su jefe durante la administración de López, asesor de la Junta Monetaria, asesor del Ministro de Agricultura, economista por décadas del Banco Mundial, con trabajos muy importantes en el sector externo de las economías y la economía agrícola, especialmente en México, en Uzbekistán, en Indonesia, en América Latina, y tiene muchas publicaciones. Jorge nos presentó allá en el foro, hizo una presentación magistral de la importancia de las políticas macroeconómicas para que las ventajas que se inducían sobre las distintas regiones del país se pudieran morigerar, se pudieran equilibrar, se pudieran balancear esas cargas. Jorge, tu reflexión sobre aquel momento visto retrospectivamente desde hoy, por favor. Bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí y de poder volverme a ver con colegas que hacía mucho tiempo no veía y poder hablar de ese tema hace 40 años. Realmente el haberme dado la oportunidad de participar en el foro me obligó a pensar por primera vez, digamos, en forma conceptual sobre la costa atlántica. Y yo acababa de hacer un trabajo en los Estados Unidos sobre el impacto de las políticas comerciales y macroeconómicas sobre los incentivos para la agricultura colombiana. Cuando Ricardo me ofreció la oportunidad de presentar algo, no sabía qué presentar y de pronto un día se me ocurrió eso, cómo lo aplico ese esquema a la costa atlántica. Y era evidente que la costa atlántica era una región que se había visto muy perjudicada por el proteccionismo que ha habido en Colombia. Yo estoy convencido que los valles del Sinú y los valles de Napa, y los valles de Cesar, el Valle de Cesar, pueden ser el Valle de Napa y el Valle de Sonoma del Trópico, es decir, con las condiciones pertinentes, por supuesto. Es decir, esto es un deseo, digamos, pensando con el deseo. Ahora, pensando que yo creo que qué hizo que la costa despertara eso, yo pienso dos cosas. Primero, el algodón. El algodón fue un desarrollo espectacular que hubo en la costa. Los costeños respondieron a los incentivos en una forma impresionante, demostró que los costeños tenían una capacidad empresarial formidable, que además la gente que recogía algodón eran unos trabajadores extraordinarios. Entonces mostró que los costeños sí podíamos hacer cosas. Es decir, yo creo que eso fue muy importante. Al mismo tiempo, el algodón mostró cómo las políticas del interior y el beneficio de ciertos empresarios, que era una clase muy reducida y muy rica, privaba sobre el beneficio general, digamos, de la costa y también del Tolima. El Tolima fue uno de los grandes perdedores con esa política que se aplicaba al algodón. Entonces, los empresarios costeños no generaban los ingresos que podían haber generado porque les vendían a un precio
mucho más bajo que el precio internacional a los textileros y por lo tanto no podían emplear más gente y no podían pagar mejores salarios a los trabajadores, a los recolectores de algodón, porque no tenían ingresos suficientes. Ahora hubo gente que se hizo rica de todos modos. Y el otro elemento que a mí me parece que le dio importancia a la costa en ese momento, o nos dio, digamos, nos abrió los ojos, fue López Michelsen. En el sentido de que López conocía a los costeños, los apreciaba y además él sabía lo que podíamos hacer, es decir, y él tenía ancestros costeños. Entonces, su gobierno fue primero nombrar 2 ministros costeños en ministerios importantes. Nombró a Rafael Pardo de ministro de Agricultura y a Humberto Salcedo Collantes de ministro de Obras Públicas. Luego nombró a Álvaro Araujo Noguera en Agricultura y a Rafael Pardo en el Ministerio de Gobierno. Pienso que también, creo que Humberto Salcedo duró, no sé si duró los 4 años de gobierno de López, ya no me acuerdo, y si no duró fue porque Abdón Espinosa no lo quería mucho y él no quería mucho a Abdón Espinosa. Y Abdón Espinosa era una persona con mucha influencia y con mucho poder político. La otra cosa que yo creo que era importante era que la costa era una fuente de votos muy importante. Entonces también eso le abrió los ojos a mucha gente del interior, que los costeños podríamos ser fuente de votos, pero no cambiaron los modelos. El modelo económico no cambió, se empeoró. Pero de eso hablamos después. Okay. Bueno, el turno es para Eduardo Posada Carbó. Eduardo es historiador barranquillero, profesor de Historia y de Política de Latinoamérica en Oxford, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford, profesor de otras universidades en Inglaterra, conferencista en muchas universidades de Europa y del mundo. Autor del Caribe colombiano, una historia regional de 1870 a 1950 y de otros libros como La Nación Soñada, un libro que tuvo mucha trascendencia en una visión de la historia de Colombia, y La Novela como Historia y otras publicaciones también muy importantes. Eduardo fue el ideólogo, diría yo, uno de los principales baluartes intelectuales, no en ningún tema específico, sino en la concepción de lo que sucedió y un poco tomarle el pulso a el ambiente que hizo posible, que permitió que eso tuviera fuera una convocatoria tan multitudinaria. Eduardo, ¿qué factores crees tú que estaban en el ambiente que jugaron en que hubiera esa receptividad para ese mensaje de unión y de solidaridad regional en aquel momento? Muchísimas gracias, Ricardo, por tus generosas palabras y claro, muy complacido de estar aquí con Antonio, Jorge, Cecilia, después de tanto tiempo. Quiero también sumarme a los agradecimientos a Casa Grande, a Lucía Bendaño y al rector de la Universidad del Norte, Adolfo Meisel Roca, a la universidad y la presencia de todos ustedes acá. Ricardo, yo diría que simplemente recordar que existe una tradición muy importante de regionalismo costeño desde bien temprano en la República. O sea, ustedes no se sorprenderán que como historiador traiga una cuñita histórica con manifestaciones más o menos fervorosas a través de nuestra historia, motivadas por aspiraciones y reclamos no resueltos. O sea, lo ocurrido hace 40 años no nació de la nada, ¿no es cierto? O sea, hay una tradición de aspiraciones que es importante destacar. En esos años, yo creo que Cecilia habla muy bien de la nostalgia. La invitación de Adolfo inmediatamente me remontó a una época muy, muy importante de la vida personal. Yo estaba terminando mi tesis universitaria sobre autonomía regional, el derecho a la diversidad, y realmente para mí fue una especie de etnografía el foro. O sea, yo estaba metido ahí, era el tema en lo cual lo estaba trabajando. Yo diría que al sentir del rezago regional, al cual ya se ha hecho alusión en todos los distintos factores, muy presente ese rezago a partir de mediados del siglo XX, se sumaron las expectativas de mejor bienestar
que prometía, como dijo Antonio, la explotación de recursos energéticos. Yo creo que eso fue realmente fundamental. Y esas expectativas se abrieron la discusión sobre a quién correspondía la decisión sobre los destinos regionales. Es decir, a quién deberían favorecer los recursos naturales en una región particular. Yo creo que eso fue muy fundamental en la discusión, ¿no es cierto? O sea, ¿quién está a cargo de estas decisiones? Pero quisiera recordar dos eventos que creo yo que fueron antecedentes inmediatos a lo del foro. El primero fue una marcha de miles y miles de personas que hubo en Barranquilla un año antes al foro. La memoria es un poco vaga al respecto. Tendría que revisar la prensa. Si hubiera estado en Barranquilla en estos momentos, habría ido a los archivos a revisar la prensa. Pero fue una manifestación multitudinaria. Hubo alrededor de unas 700.000 personas en la calle que marcharon o marchamos, yo me unía a esa marcha, para reclamar poder de decisión sobre los desarrollos de la orilla oriental del río Magdalena, a partir de un decreto, de una ley que se puso en marcha y que abrió un gran debate en la región sobre la decisión y sobre hasta qué punto eso iba a afectar el parque natural de la isla de Salamanca. Es un poco ese debate que realmente la marcha fue suscitada más que por el impacto de la ley, fue suscitada por el reclamo de que esa decisión teníamos que tomar parte los barranquilleros y la costa en general. Y segundo, hubo un foro inmediato anterior importante que fue el foro sobre el modo de ser costeño, que se organizó en la Cámara de Comercio y que contó con ponencias de muchas personas, de algunas personas que después participaron también en el foro, incluidos Antonio Abello Roca, Pedro Bonet, Ramiro de Aspriella y Jesús Ferro Bayona. Por esa época había llegado a Barranquilla Ramiro de Aspriella como nuevo director del periódico La Libertad, y creo que Ramiro fue una voz importante para el espacio que la prensa barranquillera abrió al debate sobre los temas de la región, cuya cumbre se llevó a cabo en Santa Marta hace 40 años, y eso confluyó, creo yo, con una serie de liderazgos en distintos sectores de la región, que en la medida en que la convocatoria se abrió se sumaron al proceso. Si uno busca una explicación material, está el tema de los recursos energéticos. Si uno quiere una explicación de agencia, pues hay que mirar a las personas que estaban ahí, que formaron este conjunto humano que se sumó a la propuesta. Eso sería un poco como para iniciar la conversación al respecto. Muchas gracias. Sí. Perdón, doctor Ricardo, invitados, vamos a detenernos un minutico, porque para seguir recreando todo lo que pasaba en esos años y, como dice la doctora Cecilia, para seguir con ese entusiasmo que desde hace más de 4 décadas viene muy vigente, tenemos un video preparado con todos los registros de prensa que hemos recopilado con mucho cariño para poder contarles también a quienes nos acompañan sobre qué pasaba en ese momento hace 40 años en el primer Foro de la Costa. Así que ya continuamos con la siguiente ronda de preguntas y vamos con este video. Autonomía y desarrollo. Esa fue la consigna con la que del 26 al 28 de marzo de 1981, 500 personas de toda la región Caribe concurrieron en Barranquilla para participar del primer Foro de la Costa. Entre visibles oportunidades pero notables desafíos que el Caribe colombiano presentaba, dirigentes gubernamentales, gremiales, de la academia, del sector privado, de los medios de comunicación, entre otros grupos sociales, se dieron cita para dialogar sobre la brecha entre la región y el centro del país. 6 temas fueron protagonistas en la agenda. Recursos naturales no renovables, cuyos ponentes fueron Amílcar Gómez de Luque y Guido Nule Amin. Infraestructura física a cargo de León Trujillo Vélez y Edgardo Santiago. Potencial turístico por Nicolás del Castillo y Rodrigo Pimienta. Estrategia de desarrollo agropecuario a cargo de Francisco Dávila, Antonio Hernández y Jorge García. Desarrollo social por Cecilia López, Haroldo Calvo y Alirio Zafra. Desarrollo institucional y político por Francisco Posada de la Peña y Ramiro de la Aspriella. Los debates fueron moderados por José Cherasi, Rodolfo Campo, Antonio Vallejo, José Ignacio Díaz Granados, Carlos Villalba y Boris Rosanía, quien fue rector de la Universidad del Norte.
40 años después, el Caribe colombiano ha avanzado en varios aspectos, pero otros, muy diversos, se mantienen en un escenario desafiante, cada vez más necesario de análisis ante el ritmo actual de nuestros tiempos. Por eso, la Universidad del Norte y Casa Grande Caribe se unen en esta oportunidad, no solo para dar una mirada hacia atrás, sino, mucho más importante, para brindar una perspectiva de lo que sigue, de lo que viene y de las acciones que debemos tomar como región de cara a los 40 años que vienen. Hoy, autonomía y desarrollo sigue siendo la consigna. Hoy, autonomía y desarrollo sigue siendo la consigna. Muy bien, ahí estaba el registro de hace 40 años y con ese entusiasmo, como le decía la doctora Cecilia, continuamos entonces con la ronda de preguntas. Doctor Ricardo Plata, gracias. Gracias. Y bueno, muy interesante y muy importante para los que no estuvieron en aquel tiempo atentos a ese evento, ahora tengan una impresión directa de cuán destacado estuvo el foro en todos los medios de comunicación de la época. Yo de pronto, antes de la siguiente pregunta, voy a complementar lo que estaba diciendo Eduardo con un par de eventos que tal vez no fueron no fueron tan publicitados como estos otros que mencionaba Eduardo, pero que creo que también hacen parte del ambiente para lo que sucedió después. Y es que en el año 79 hicimos una campaña que terminó aprobándose en la Asamblea Nacional de Confecámaras que se realizó en Santa Marta, precisamente, para que todas las entidades que tenían sus recursos o sus instalaciones en la región Caribe trasladaran la presidencia de esas entidades a la región Caribe. Las Salinas Marítimas, Agua, Colmo, Nómeros, la Flota Mercante Gran Colombiana, en fin, media docena de entidades que estaban relacionadas ahí. Eso fue de tanto impacto que unas pocas... sacamos unos avisos promoviendo eso, una página entera en El Tiempo y en El Heraldo. Y fue tan impactante para algunas personas en Bogotá y tan preocupante que como al mes o a las 2 o 3 semanas, la Flota Mercante Gran Colombiana sacó un aviso, un contraaviso de página entera que decía: la flota está donde el país la necesita. Claro, estaba en el lugar equivocado, cosa que se dieron cuenta cuando tuvieron que liquidarla unos años después. Y luego, en el año siguiente, en el año 1980, se hizo una campaña para que el gas de la costa tuviera, no solamente lo viéramos pasar para hacer, en ese momento no se pensaba en el gas tanto como un combustible y sí como un insumo petroquímico para hacer la planta de urea y amoníaco en Barranca Bermeja, y logramos que esa decisión no se tomara, pero nunca logramos que se hiciera la planta de urea y amoníaco en la región Caribe tampoco. Entonces hubo otros 2 eventos que estaban como, habían sido como una provocación de una mayor capacidad de decisión propia sobre el uso de los recursos naturales y de todos los proyectos que vislumbrábamos. Entonces, bueno, ahí entramos a la segunda parte. ¿Era eso una ilusión? ¿Era eso unas visiones correctas? ¿O eran unos espejismos lo que estábamos viendo? Que desde el presente ahora, no desde el pasado, ¿qué de lo que ustedes diagnosticaron era correcto? ¿Qué de pronto habrían de revisar hoy en día? ¿Y qué de eso se hizo y qué no se hizo o qué se hizo mal? Porque a veces, como dicen, el diablo está en los detalles, y una buena idea mal implementada da al traste con la buena idea. Entonces, vuelvo en el mismo orden a hacerle la pregunta a Antonio, ¿qué nos puede comentar sobre el presente? ¿Cómo sucedió el presente con respecto a lo que hubiéramos querido que fuera hoy en día, cuando sabemos que las brechas, como mencionaba el rector, permanecen vigentes, aunque hayamos progresado, permanecen vigentes? Hoy en día la región Caribe tiene el 20% de la población de Colombia,
pero tiene solo el 15% del PIB y tiene el 33% de los pobres del país. Antonio, te doy la palabra. Muchas gracias, Ricardo, nuevamente. Bueno, yo creo que el llamado más importante del foro a largo plazo es uno que tiene plena vigencia hoy en día. Y es un llamado por una política nacional, tanto en sus aspectos macroeconómicos como en sus aspectos sociales, que sea más equitativa con las regiones pobres del país. No solamente con el Caribe, porque el llamado del foro explícito es que no se está pidiendo una política exclusivamente para el Caribe, ni para el desarrollo económico del Caribe, sino, o de la costa atlántica, como decíamos en ese entonces, sino para todo el país. Menciones expresas en las intervenciones, pero además una conclusión expresa del foro en sus conclusiones finales sobre ese particular, pero también un llamado a la política social y a la necesidad de tener mejores indicadores sociales como base del desarrollo. Creo que eso es un llamado del foro que aún hoy sigue teniendo absoluta y plena vigencia, a pesar de que, como dijo Adolfo, pues no nos hemos rezagado más. Es cierto que estamos muy lejos de alcanzar el promedio del PIB per cápita nacional. En unas cuentas que hicimos hace un tiempo, al ritmo en que hemos estado mejorando relativamente en las mejores épocas, nos tomaría más de 50 años alcanzar el PIB per cápita nacional. El otro llamado que a mí me parece de suma importancia, al cual definitivamente no le hemos dado demasiada importancia, es a la necesidad de la integración regional costeña o caribeña desde una perspectiva económica. Hay en las conclusiones del foro el llamado a que se mire más a los sures con esos nombres prácticamente de Bolívar, del Cesar, del Magdalena, y que entonces se mire más a las regiones que aún a nuestro interior aún era más deprimida. Y un llamado para que también se haga mayor integración con San Andrés desde el punto de vista político y económico. Y eso está explícito en las conclusiones del foro. Es decir, la idea de que hay que crear más economía costeña, economía caribeña, es una cosa importante. Finalmente, la propuesta para que hubiera un mecanismo de planeación regional que se inició con el CORPES y que desafortunadamente por distintas circunstancias se perdió posteriormente por el lánguido desaparecimiento del CORPES, a pesar de los muchos y valiosos estudios que hicieron, y el olvido total en que están los archivos del CORPES en la Universidad del Magdalena. Ahora, creo que el liderazgo sobre estas materias ha sido muy variable con el paso de los años. Hay picos donde aparece nuevamente la idea con fuerza, el compromiso Caribe, Casa Grande Caribe, son manifestaciones de que ahí estamos, pero hay veces en que se pierden los faros de la integración y de la política costeña a fijarse más en el tema de la autonomía como fin y no como medio. Porque es que el fin de la integración, hoy, como hace 40 años, debe ser que haya más equidad y menos pobreza en el Caribe, y no cuáles son los medios administrativos para lograr eso. Bueno, muchas gracias, Antonio. Le doy la palabra nuevamente a Cecilia. Quería subrayar también algo que me llama la atención viendo los títulos de los 6 temas que tocamos allá, y es que sí, lógicamente, como pues Cecilia participó en eso, sí estaba lo del desarrollo social, pero también estaba recursos naturales no renovables, así se llamaba. Fue un título pensado con una proyección temporal bastante larga, que ahora está totalmente de moda. Y otro que me llama la atención, sobre todo para los economistas, y es desarrollo institucional, que ese sí no se ha dado ni pizca,
pero que ya ustedes saben que en las últimas décadas, precisamente desde el foro, ha habido varios premios Nobel de Economía que se han ganado el premio Nobel precisamente por subrayar la grandísima importancia, la gran trascendencia de las instituciones en el desarrollo social y económico de las regiones y de los países. Cecilia, te doy la palabra. Bueno, mira, yo me ratifico en lo que dije en ese foro, y mi gran frustración es que yo no logro entender cómo después de 40 años hoy tenemos unos niveles de pobreza. A mí no me preocupa, o digamos, para mí no es satisfactorio que no se haya agrandado la brecha. Para mí es terrible que tengamos estos niveles de pobreza, pero en el fondo lo que a mí me sigue preocupando es que definitivamente la situación social, buscar una sociedad incluyente, no ha sido una prioridad de nadie. No es una prioridad de los políticos, no ha sido una prioridad del sector empresarial, no ha sido una prioridad de nadie. Y eso a mí me parece que es el fondo y el meollo de un problema que yo no puedo entender. ¿Cómo es posible que la región Caribe, que tiene todas estas ciudades, que tiene Barranquilla, que es entre las principales ciudades del país, que tiene Cartagena con un desarrollo industrial y ahora un desarrollo de urbanización impresionante, tenga cifras de pobreza similares a la del Pacífico? ¿Cómo es posible que esto suceda? Aquí hay un problema de fondo. Aquí lo que hay es que nunca se le ha dado a este tema la importancia que tiene. Ni siquiera, y Toño, yo quería volver a un tema que tú también planteas, ni siquiera estamos viendo las desigualdades regionales. ¿Cómo es posible que el Atlántico, que tiene la mejor infraestructura, además porque es el departamento diminuto, que uno puede llegar al sur del Atlántico en 1 hora, tenga pueblos como Santa Lucía, Asuán, que viven en el siglo XIX? Eso, ¿y cómo eso no conmueve a nadie? Y yo quisiera aquí empezar a plantear un tema que para mí es el meollo, y por eso llamé mi documento El Liderazgo Caribe. Aquí hay una crisis de liderazgo en el Caribe colombiano impresionante. ¿Por qué? Porque lo único que se destaca aquí es la política. Entonces aquí la costa atlántica tiene los 5 clanes políticos llenos de mantos de corrupción. ¿Y dónde está la crítica? Aquí no hay ninguna crítica de quien debía hacerlo, ni del sector privado, ni de los empresarios, ni de la academia. ¿Dónde está la crítica? No, aquí porque tenemos entonces a luchar presidiendo el Senado y porque te va a ser un candidato presidencial, entonces ya ahí llegamos. Y no vemos que ese tipo de liderazgo es lo que explica gran parte del rezago social, pero no solamente el rezago social. Sí, aquí hay unas islas de modernidad en términos inclusive sociales y productivos, pero ¿dónde está una respuesta a ese feudalismo que tenemos en las zonas rurales, donde hay una cabeza de ganado cada hora en tierras tan valiosas? ¿Quién los toca? Y eso está unido a una clase política. Entonces aquí hay un rezago productivo muy unido a este rezago social, ¿sí? Y muy unido a una falta de que aquí haya capitalismo. ¿Dónde está el capitalismo real? Aquí nadie está pidiendo socialismo, estamos pidiendo capitalismo. Y la mayoría de las zonas rurales en tierras riquísimas están en relaciones de vasallos y es casi que una población rural viviendo en condiciones muy precarias. De tal manera que para mí la gran tristeza, el gran dolor que siento es que y Adolfo tiene unas citas estupendas. En la primera reunión de la Liga del Caribe, creo que se llamaba, Adolfo, que tú planteabas, él hace una crítica y dice que eso era elitista, que no les preocupaba sino sus negocios. Pues eso para mí sigue siendo vigente. Y me parece que en eso nosotros, que somos parte de esa generación privilegiada que hemos estudiado y que tenemos voz, no hemos sido suficientemente fuertes. Cada vez que yo hablo de liderazgo en el Heraldo, las insultadas que me llegan de las niñas que estudiaron conmigo en el colegio: Cecilia, le estás tirando piedra a tu propia casa. Esa es la respuesta de la élite barranquillera. Es que no les importa, no han ido a ver qué es lo que pasa en el mismo Barranquilla, lo que pasa en Soledad, lo que pasa en los pueblos. Y eso que esos sures no son iguales a los que tú mencionabas, Toño. Ve a ver el sur de Bolívar, cómo está. Ve a ver lo que pasa con La Guajira. Ve a ver lo que ha pasado con los desarrollos mineroenergéticos del Caribe. ¿Dónde está el desarrollo de La Guajira? ¿Dónde está el desarrollo del Cesar? El algodón, sí, Jorge, fue un éxito en un momento dado. Después, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron con la plata del algodón?
Entonces, esta falta de compromiso con reducir esas profundas brechas, con hacer desarrollo capitalista real, pero incluyente, eso no figura entre las prioridades y para mí sigue siendo un problema de liderazgo. Y sobre ese tema quisiera volver después. Gracias, Ricardo. Jorge, tus comentarios. Pues, muchísimas gracias nuevamente. Yo diría que el diagnóstico mío era sobre cómo el proteccionismo afectaba el desarrollo agrícola de Colombia y en particular de la costa atlántica, por supuesto. Y yo ahí distinguía entre dos cosas. Uno eran las intervenciones directas, como las que mencioné anteriormente, de que no dejaban exportar algodón hasta tanto los algodoneros no hubieran hecho un acuerdo con los textileros para venderle más barato que el precio internacional. Además, sin subsidio, sin el subsidio del CAD, que en esa época era 15%, entonces realmente era un impuesto altísimo esa intervención directa. Pero la otra era el sistema general de protección que reducía, digamos, la demanda por importaciones y entonces hacía que la tasa de cambio fuera más baja y entonces impedía que hubiera estímulos para las exportaciones, ¿no? Es decir, no permitía que hubiera cambio en los precios relativos de exportables e importables y eso afectaba al desarrollo agrícola. Ahora, la agricultura colombiana hoy día hay, digamos, islas que reciben una protección brutal, como el sector azucarero, que todos los años embolsilla $500 millones por cobrar precios más altos que los precios internacionales, como los pollos, que son los que reciben los subsidios más altos, las transferencias más altas de ingresos. Estos son datos de la OECD, no son datos míos, ni los he inventado yo. Si ustedes miran también los datos que tiene el BID sobre análisis económico de la agricultura de América Latina, ellos también tienen este análisis y encuentran los mismos resultados de la OECD. Entonces, yo diría que la situación de la costa en esa época era esa, pero hoy día sigue siendo peor porque el nivel de proteccionismo que hay hoy en día es mucho mayor que el que había en el año 1980. En el año 1980 yo calculé que el proteccionismo, digamos, para el sector agrícola, para el sector industrial era más o menos algo así como el 40-45%. Hoy día el proteccionismo implícito que hay en el sector industrial es algo así como el 85%. Eso lo publicamos en un artículo sobre que aparecen borradores de economía sobre por qué Colombia no exporta y también el libro que edité con Enrique Montes y con Yader Giraldo que publicó el Banco de la República. Entonces los datos están ahí si quieren buscarlo. Yo diría que el intento donde hubo liberalización fue en la época del Virgilio Barco, cuando estuvo Carlos Arturo Marulanda de ministro, que realmente se bajó mucho, aun cuando eso comenzó con Junguito y con Hugo Palacios, cuando devaluaron enormemente el peso, así que pudieron deshacer gran parte del daño que había hecho Edgar Gutiérrez cuando estuvo de ministro de Hacienda. Posteriormente vino la apertura, pero la apertura, eso sí fue flor de un día, eso se acabó rápidamente porque los intereses creados que había impidieron que eso sucediera y se cambió además el sistema de cómo se restringía el comercio exterior, era a través de barreras no arancelarias en vez de aranceles y hoy día los aranceles son muy bajos de manera que las rentas que van a los sectores protegidos son enormes comparados con los que había anteriormente. Anteriormente los aranceles eran relativamente altos, entonces no había tantas rentas para los productores industriales y para los sectores agrícolas. Hoy día las rentas son muy altas y entonces la pelea porque se evite digamos, la liberalización del comercio va a ser muchísimo mayor. Yo diría que la apertura se hizo mal, realmente, y desafortunadamente se crearon una serie de intereses que va a ser mucho más difícil tumbarlos que anteriormente. En la parte de comercio exterior, estoy de acuerdo con muchos de los puntos que dijeron Toño y Cecilia anteriormente, pero pues me restringo a lo que yo trabajé. Gracias.
Bueno, ok. Gracias, Jorge. Eduardo, tus reflexiones sobre si lo de aquel momento a hoy nos deja con más frustraciones que logros y qué aspectos quieres tú resaltar de todo este largo proceso, porque estos 40 años han pasado pues muchas cosas, no solamente desde el punto de vista económico, sino también social y político, que hacen parte de los factores que nos han traído a la situación actual. Gracias, Ricardo. Yo diría, en primer lugar, que el principal mensaje, es decir, que se intentó en ese momento, no el mensaje mío, porque yo no presenté ninguna ponencia, sino yo diría que el mensaje central del sentido del foro, que las decisiones sobre la explotación de los recursos naturales no pueden tomarse sin tener en cuenta a las comunidades y regiones donde tales recursos se encuentran y que tales recursos deben beneficiar a sus respectivas comunidades y regiones. Ese mensaje me parece a mí que no sigue correcto. O sea, si tú nos preguntabas qué pensábamos nosotros que lo del momento que estábamos haciendo era correcto o no, pues me parecía que ese es un mensaje que sigue siendo válido y hoy en día además forma parte de nuestro orden constitucional. Eso respecto de diagnósticos que uno pueda decir que todavía tienen suma validez. Yo creo que el diagnóstico que se hizo sobre la economía abierta de Jorge, me parece a mí, con las anotaciones que Jorge acaba de hacer, sigue teniendo absoluta validez. Las preocupaciones de Cecilia sobre inclusión social siguen teniendo no solamente absoluta validez, sino que, como hemos escuchado en forma dolorosamente trágica también, y la necesidad de la integración económica que mencionaba Antonio, como medio, no como fin, también tiene siendo absoluta validez. ¿Qué se logró? ¿Qué se hizo? No creo que tengamos tiempo ni tampoco tuve la oportunidad o la capacidad por no estar en Colombia de revisar eso sistemáticamente, pero ciertamente algunos de los desarrollos del país y de la región tuvieron algún amarre o alguna vinculación con ese evento. La vinculación de la noción de región en la Constitución, gústenos o no, yo personalmente creo que comparto un poco el sentido de lo que anotó Antonio. El pensar en una serie de nuevas burocracias, yo me apartaría un poco de esa noción, pero definitivamente fue algo que impulsó la región, ¿no? Ahora, como digo, la idea de la autonomía regional que también se impulsó, tuvo incorporación en la Constitución. Insisto que tengo mis dudas, pero no he seguido de cerca el debate. Hubo los logros que destacó Adolfo, me parece muy importante. La necesidad de estudiar a la región. A veces en el país se dice que hemos estudiado todo, eso es mentira. Y los estudios nunca hacen falta. Yo creo que hay que seguir estudiando los problemas del país y discutirlos. Ese mensaje de que había que debatir los problemas, que había que discutirlos de una manera seria, de una manera sosegada, creo que Adolfo destacó muy bien cómo la costa ha sido líder en estudios regionales. El papel del Centro de Estudios Regionales del Banco de la República ha sido realmente estupendo. Hay que mirar simplemente el volumen de documentos que ha producido la región, no solamente, como digo, el Centro de Estudios Regionales del Banco de la República, sino en general. Hubo muchas iniciativas que tienen alguna relación con ese evento, pero la misma actitud de estudiar me parece fundamental y es muy bueno que Adolfo lo haya destacado. Ahora, ¿qué se pudo hacer? ¿Qué no se hizo? Por supuesto, muchísimas cosas, incluso yo diría de cosas bastante de organización. Cuando escuchamos en el video la relación de los ponentes, era penoso que únicamente la única mujer que expuso fue Cecilia, por ejemplo. Claro que tuvimos a doña Paulina de Castro, gran ponente del foro, y hubo un buen grupo de mujeres en el comité organizador. Ricardo los mencionó, Esperanza Millón, Margarita de Castro, Nancy Murgas, pero cuando uno ve los paneles, es penoso. Yo diría, si eso habría que organizarlo de nuevo, yo diría que habríamos tenido que tener un mayor esfuerzo para identificar más Cecilias, ¿no es cierto?
¿se tocó o no se tocó el tema del medio ambiental? No tendría que revisarlo, sobre todo en relación con el gran tema de recurso energético que nos convocó. De pronto Antonio recuerde mejor que yo eso, pero no tengo gran recuerdo de que ese hubiese sido un gran tema. A mí me parece que si tendríamos que revisar ese tipo de agenda, yo pondría otra vez, el tema ambiental prioritario. Pero bueno, yo creo que ya me he extendido demasiado y hay otras preguntas que responder. Gracias, Ricardo. Bueno, la última pregunta vamos a tener que responderla más rápido para darle chance a alguna de las personas que seguramente quieren hacerle preguntas a los panelistas. Yo creo, sin embargo, voy a hacer una nota en el sentido siguiente. Yo pienso que si ustedes miran los Ginis departamentales, solamente hay un par de Ginis departamentales más altos que el del país. Eso significa que aunque las desigualdades están a la vista de todos, en todos los departamentos de Colombia por donde vayamos caminando, la desigualdad de país es mayor. ¿Por qué es mayor? Porque tenemos una región muy grande y muy pobre que es la costa atlántica. El peso demográfico de la costa atlántica, de la pobreza generalizada del 20% de la población, es el que más arruina las cifras del Gini nacional. Porque sí, el Chocó es pobre, sí, es pobre, y de pronto es más pobre que muchos departamentos, que varios departamentos de la región Caribe, pero es el 1% de la población del país. Que el Baupés de pronto es más pobre que el Chocó, sí, pero es el 1 por 1000 de la población del país. Entonces la región Caribe es muy grande, y siendo muy grande es muy pobre, y eso es un reto de la política nacional, no solamente de la política local. O sea, si no hay lo que llaman en otros países acción afirmativa, o sea, una mayor inversión en la región, una mayor dedicación de esfuerzos burocráticos, organizacionales, de planeación hacia rebalancear el desequilibrio regional de la región Caribe en particular, sin dejar de reconocer los problemas que tienen las otras periferias, pero con muchos menos habitantes. El país nunca va a ser tan igualitario, y nunca vamos a dejar de tener la vergüenza del altísimo Gini nacional. Entonces, ¿cómo hacemos para que la problemática de región sea vista como como un reto de política nacional? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para que el río Magdalena no parezca un capricho de Barranquilla? Si un río como el Magdalena es un patrimonio que todos los países envidian. Chile no tiene, Perú no tiene, Ecuador tiene un tramito de 100 kilómetros, casi ni Brasil lo tiene, porque tiene el Amazonas y tiene por allá el Paraná, pero no tiene un gran río navegable por donde se puedan enviar barato las mercancías, como el Mississippi o como el Rin, y Colombia tiene uno, y sin embargo parece que no fuera un desafío de política nacional. ¿Por qué no somos capaces de convertir en temas nacionales cosas que parecen de la agenda local? Y en cambio, no, hay ciudades como Medellín, que no tengo nada en contra y que admiro y aprecio mucha gente de allá, que logran convertir un servicio público de transporte municipal, una cosa totalmente parroquial, en un reto y un desafío de financiación de todos los colombianos. Entonces, ¿cómo hacemos también? Y de pronto eso puede apuntar hacia el tema de un liderazgo nacional, que de pronto esa vocación parece que en el último siglo no la hubiéramos tenido. Entonces, ahí, abusando un poco de mi papel de moderador, hago ese comentario. Y entonces la pregunta más breve es sobre el futuro. ¿Qué recomiendan, qué sugieren, qué plantean para que haya una verdadera nivelación, una verdadera equilibrio, una verdadera equidad en las políticas de desarrollo nacional en las próximas décadas? Antonio. Gracias. Bueno, yo diría que sobre el futuro, lo primero que hay que pensar es qué va a pasar con la descarbonización de la economía del Caribe. En el Cesar y en La Guajira, con impactos en la región a pesar de las escasas relaciones del carbón con la economía regional,
va a haber una caída importante de la producción del carbón y en principio una caída en el PIB. Y la pregunta es, ¿quién está pensando en cómo se va a sustituir esa producción? ¿Por qué se va a sustituir? ¿Se va a dejar eso absolutamente a las libres fuerzas del mercado o va a haber algunos intentos de creación de políticas para mejorar la asignación de recursos y al mismo tiempo que se haga una diversificación de las fuentes de ingresos, eso influye en que haya menos pobreza y menos desigualdad? Yo creo que ese es un reto enorme del futuro sobre el cual no se está pensando. Y con cosas muy tangibles, como por ejemplo, ¿qué se va a hacer con la red ferroviaria que se tiene instalada para la exportación? ¿Se va a dejar eso cuando el carbón desaparezca, que simplemente desaparezca y ya? ¿Qué se va a hacer con la red portuaria? ¿Qué uso se le va a dar? ¿Cuál es el protocolo de salida de las mineras? ¿Van a decir, señores, nos vamos mañana y aquí tienen sus huecos? Creo que eso es un reto sobre la producción en el Caribe que es muy importante. Desde luego, aunado a una política social que pasa indefectiblemente por eliminar el analfabetismo, mejorar la calidad de la nutrición de los infantes y la de los adolescentes, combatir el embarazo adolescente como medio de reproducción de la pobreza y otras políticas sociales que contribuyen a que no haya tanta desigualdad y tanta pobreza. Entonces yo creo que esos son como los retos de futuro más importantes para el Caribe. Dejo allí por razones de tiempo. Cecilia, tú... Ya. Bueno, yo no sé, pero yo no sé si a ustedes no les parece muy frustrante que los 4 argumentos, las 4 áreas de análisis que planteamos hace 40 años se repiten. Todos estamos de acuerdo en que esos 4 temas siguen sin resolverse. También es cierto que, como dijo Adolfo, se ha avanzado en una cantidad de estudios, ¿sí? ¿Y no les parece muy raro que no cambie el diagnóstico? Al contrario, se complica. Creo que tú has planteado, Toño, un tema crucial, que es el tema productivo, que no se está mirando realmente. Pero al mismo tiempo hemos generado una cantidad de análisis y las cosas no cambian. Yo creo que el problema de fondo es el liderazgo. Y yo aquí no quiero que sigamos pensando que esto es culpa del centralismo, que sin duda contribuye, ni que es culpa del modelo económico, Jorge, que sin duda contribuye. Pero aquí hay un problema nuestro. ¿Dónde está el liderazgo nuestro? ¿Cuál es el liderazgo que tiene la región Caribe? El político. Y es ilegítimo. Lo dijo Adolfo, afortunadamente no lo dije yo. Es un liderazgo político ilegítimo. Y resulta que quienes debíamos criticar ese liderazgo, quienes debíamos replantear un nuevo liderazgo, no lo estamos haciendo. Yo siento al sector privado costeño callado. Tuve un foro donde estaban muchas mujeres muy inteligentes, ninguna critica la situación política. Eso es un hecho. No se toca, eso es parte del panorama. Entonces, mi planteamiento es que el futuro de la costa depende de una reflexión muy profunda sobre el liderazgo de la región. Y el liderazgo se refiere a este sector que tiene la capacidad crítica y la capacidad de plantear alternativas que realmente actúe. ¿Por qué creo que el liderazgo no tenemos que mirarlo solamente como el nacional? ¿Qué sacamos con una cantidad de ministros costeños que llegan allá a repetir las mismas cosas que se dicen a nivel nacional, que no le dan prioridad a los grandes problemas? Necesitamos, primero, para tener un liderazgo nacional de peso, y Toño, tú y yo que hemos estado en ministerios y hemos visto lo que es ese tema tan difícil de defender una postura costeña. Muchas veces nuestros enemigos son los mismos costeños. Muchas veces yo me acuerdo de mis peloteras con los algodoneros. Esto era un drama, hacerles caer en cuenta. Con Cure, cuando era presidente de Bavaria, el lío con Bavaria. O sea, como les digo, yo creo que el tema es liderazgo. Yo creo en lo que me dice el que hay que buscar el liderazgo nacional, pero no con los líderes locales que tenemos. Mientras no tengamos un liderazgo local realmente comprometido con las necesidades de la región, que deje de ser elitista, que deje de tener este contubernio con los sectores políticos que lo financian y les dan puestos a las familias más importantes de la región. Mientras eso no se rompa, la costa no tiene futuro. Muchas gracias.
Ok, Eduardo. Perdón, yo pensé que estaba siguiendo. Sí, pero pensé que el siguiente era Jorge, así que estaba como... Perdón, no le di la palabra a Jorge. Sí, no, perdón, Jorge. No. Dejémoslo. Más capacidad de hacer lo que yo. Okay. Estoy de acuerdo con el problema de liderazgo de Cecilia, es decir, ahí es que es primero la gallina o el huevo, ¿no? Si las malas políticas nos dan malos resultados económicos y entonces no tenemos líderes, o si los líderes no tienen, digamos, no cambian las políticas. ¿Cómo te diría? Cuando yo estoy en planeación traté de que cambiara la política comercial y fue una pelea imposible con la Andy, digamos. Es decir, finalmente la ganaron los industriales de Medellín y pusieron a Antonio Urdinola de director de Incomex, que comenzó a parar todo el flujo de comercio. Pero bueno, en los puntos principales yo creo que si yo tuviera que escoger una sola cosa para resolver los problemas, el capital humano es fundamental. Es decir, la salud y la educación y las cosas que vienen con eso no me voy a poner a explicarlo porque ustedes saben mucho más de eso que yo. El segundo punto, creo que la libertad de comercio. Digamos. Es decir, nosotros tenemos una localización geográfica casi tan buena como la de Panamá, no como la de Panamá, pero casi tan buena como la de Panamá. Los panameños se salieron de Colombia porque el gobierno colombiano de esa época no los dejaba utilizar esa situación geográfica. Y no estoy hablando del canal, eso lo he leído en un libro de historia que acabó de publicar MAFPRE sobre la historia económica de Panamá, que los panameños dicen no era el canal, era la libertad de comercio lo que nosotros necesitábamos. Y los colombianos le habían impedido la libertad de comercio a los panameños. Entonces eso generó el deseo de independizarse de Colombia. Yo creo que eso a la costa, con las restricciones al comercio, nos están devaluando un activo muy grande que es nuestra ubicación geográfica. Es decir, eso es fundamental y yo creo que hay que entenderlo, que es muy importante. La parte institucional, estoy de acuerdo, las instituciones en la costa dejan mucho que desear. Sin embargo, hay casos recientes que muestran que se puede hacer algo, digamos, como el caso de Montería. Todavía tenemos problemas serios. Y a pesar de todo, Barranquilla, pero que es posible que haya cambio. Es decir, sin embargo, tiene que haber más, como dice en inglés, accountability. La gente tiene que ser mucho más responsable. Y el punto muy importante es el de defender nuestros intereses económicos. ¿Y por qué lo digo? La costa es parte de una unión económica donde los productos y la gente se pueden mover sin restricciones. En una unión económica sus miembros tienen voz y voto. Pero los costeños no tenemos ni voz ni voto. Es decir, si tenemos alguna de voz es muy limitada. Entonces, sobre todo en los aspectos de política económica más importantes que nos afectan. Y entonces, el del comercio, por ejemplo, dos ejemplos, la política comercial. Es decir, eso ya yo lo he dicho varias veces, así que no lo voy a elaborar. Otro ejemplo es la política salarial y de trabajo. Y cuando se fija un salario mínimo, eso lo fijan gente, digamos, las empresas más ricas de Colombia, probablemente. Entonces, digamos que fijan un salario mínimo de 150. En Bogotá, eso no es un problema porque el nivel de capital humano que hay en Bogotá es muchísimo más alto que el que hay en la costa. Pero traten de fijar un salario mínimo de 150 en Cereté, en San Antero y en San Pelayo. Es decir, eso no es posible. Si a eso le agregas un 60% de contribuciones que tienen que hacer las empresas, ese salario mínimo de 150 se convierte en uno de 240. Entonces, si el salario equivalente en Bogotá de la mano de obra no calificada es 150, entonces ahí no hay un problema de distorsión. Pero en la costa, en San Antero, en San Bernardo del Viento y en San Pelayo, un salario mínimo de 150 convierte un salario de mercado de 100 en un salario de 240 y eso crea unas desigualdades y unas distorsiones enormes y por eso se reduce mucho la capacidad de empleo y por eso la costa tiene uno de los niveles
de informalidad más altos que hay en Colombia. Es decir, gran parte del problema es ese. Entonces, yo creo que eso lo tenemos que ver. Entonces, yo creo que para defendernos tenemos que saber qué nos afecta, y eso requiere estudio de cómo las políticas centrales afectan a las regiones. Eso es esencial. Entonces, debemos ser conscientes y hacer explícitos que ciertas políticas de la gente del interior, diseñadas por gente del interior y ejecutadas para gente del interior, nos perjudican. También hay costeños que quieren utilizar esas políticas de la gente del interior para su beneficio personal, como por ejemplo el caso de la gente de los frigoríficos que quieren que prohíban las exportaciones de ganado en pie, porque entonces ellos no pueden conseguirlo a un precio más barato. Y esos son costeños los que están promoviendo eso. Pero no voy a seguir. Hay otros costeños que están promoviendo la protección al sector industrial porque están defendiendo los intereses de los industriales. Bueno, con eso concluyo. Bueno, gracias. Eduardo, unas palabras de cierre, por favor. Bueno, yo le haría eco a lo que sugería con mucha insistencia el profesor Alberto Asa. Sin educación no hay desarrollo. Sugeriría reconsiderar formas de vida que han seguido propiciando grandes aglomeraciones urbanas de manera desorbitada, que la misma pandemia nos está invitando a reconsiderar. Y advertiría, para terminar, sobre las limitaciones de los regionalismos parroquiales. Me refiero a la necesidad de pensar la región en términos nacionales y no autárquicos. Gracias. Bueno, Lucía, no sé si tenemos unos minutos para permitirle a alguno de los integrantes, de los miembros del auditorio virtual, que se comuniquen con nuestros panelistas. Bien, pues muchísimas gracias a todos por todas esas reflexiones tan importantes, tan interesantes. El chat está, mejor dicho, reventado, está pues lleno de comentarios, está lleno de reflexiones, está lleno de mucho diálogo por parte de quienes se han conectado. Tenemos más de 80 espectadores en este momento que han estado muy fieles aquí desde que inició este evento virtual. Bien, son muchos los comentarios, pero en cuanto a preguntas como tal, en cuanto a interrogantes, les presento los siguientes. Por ejemplo, Juan Mendoza nos dice: La Guajira, epicentro de las oportunidades en energías alternativas. La Guajira, que bueno, tiene indicadores muy dignos de estudiar y que también nos presenta unos desafíos interesantes. Juan pregunta: ¿cómo arropar a La Guajira con estas nuevas oportunidades de energías alternativas? Toño, esa es tu pregunta. No. Yo soy el que primero, yo soy el que primero he hablado todo el tiempo, así que paso. No, por Dios, eso te toca a ti. Pero yo no voy a decir sino lo siguiente. Lo único, ya tuvimos. No. Dile, dale, Toño. No, de verdad, yo el tema no lo conozco como para hacer alguna reflexión que agregue mucho valor. Veo que hay un gran interés del gobierno nacional en esto y que la posibilidad por dotación de recursos naturales de La Guajira y en general del Caribe con las energías alternativas pues son muy positivas. Pero igual que como pasó hace 40 años, es muy importante que sepamos, además, esta es una industria intensiva en capital, poco intensiva en mano de obra y por lo tanto, en principio, con muy pocos encadenamientos con la base productiva local. La pregunta es si no se puede hacer algo para que se den esos encadenamientos y por lo tanto haya una economía circular. Esa sería mi primera preocupación con los proyectos. ¿Qué sobre esos, más allá de los bienes de capital importados, se pueden comprar, producir, comercializar en la región para que parte del valor agregado quede en la Guajira? Yo solamente agregaría una cosa. Ya tuvimos la experiencia de La Guajira, de lo que ha pasado con el carbón. Y ahí es donde yo creo que el tema del liderazgo es fundamental. Si no hay un liderazgo que propicie porque pase lo que señalaba Antonio, que quede, que la gente, no en esto directamente, sino en todo lo que se deriva, se involucre, no estamos haciendo nada. No nos pueden
volver a repetir la misma historia. Déjame, yo meto la cucharada, aunque no soy panelista, y quiero decir lo siguiente, el desarrollo de las energías eólicas y solares es, como decía Antonio, muy intensivo en capital. Y luego de que eso está una hélice moviéndose o un panel reflejando el sol, no hay mucho trabajo. Eso no es así, no fue así en el caso del carbón. En el caso del carbón no solamente había mucho trabajo, muchísimo trabajo, sino que además había muchas regalías y esas regalías se malgastaron. O sea, en los últimos 25 años, Fundesarrollo tiene un estudio, las empresas explotadoras de carbón en La Guajira pagaron 6.5 billones de pesos en impuestos, en regalías que fueron al departamento o a los municipios. Ahora, otra cosa es el beneficio de una actividad carbonera que, nada más para decirles a ustedes lo del principio, hubo que entrenar para comenzar, antes de comenzar, 2.000 técnicos en hidráulica, en eléctrica, en electrónica, en mecánica, en neumática, y luego hubo miles que fueron educados y entrenados y que tenían sueldos muy buenos durante mucho tiempo. Para poderles enseñar eso hubo que traer tecnologías de enseñanza compacta de otras partes del mundo que luego se le regalaron al SENA. Entonces, entre ese tipo de actividad, o sea, cientos de camiones, trenes, construcción de infraestructura, que ha sido un beneficio permanente en educación y entrenamiento durante todos estos años y lo seguirá haciendo, y además de transferencias de conocimiento entre distintas industrias, porque no solamente son las industrias de la minería las que requieren todos esos conocimientos, pero de ahí el reto en lo eólico y en lo solar es mayor, porque la intensidad de capital es más alta y el trabajo posterior es mínimo, casi como cuando tú tienes un campo petrolero y ¿qué tienes que hacer después? Manejar desde un computador la válvula que cierra y abre el pozo, de manera que ahí hay sí unos desafíos. Yo no, por supuesto que no tengo una solución, pero sí quiero que hagamos una diferencia muy grande entre, y por lo tanto un problema de más difícil manejo hay en esas oportunidades de desarrollo. Jorge, ¿qué ibas a decir? Un pequeño comentario sobre lo de las regalías, es decir, en Córdoba, el níquel de Cerro Matoso le daban las regalías a Montelíbano, y después de 25, 30 años, Montelíbano no tenía ni acueducto ni alcantarillado, y unos niveles de pobreza terribles. Entonces, el punto es, yo propondría lo siguiente: si realmente vamos a repartir las regalías a las regiones, pensemos de pronto en dárselas directamente a la gente pobre o a la población directamente. Yo estoy seguro que esos recursos se usan más eficientemente si se los dan a las familias que si se los dan al gobierno regional, que en muchos casos va a malgastar esos recursos. La gente se va a apropiar de ellos, se vuelve propiedad de 5 personas y no va a haber accountability. Es decir, pensemos en esos términos también. Tenemos que abrir las posibilidades de cómo podemos utilizar esos recursos más eficientemente y no pensar solamente que son los políticos, 5 políticos, los que nos van a resolver el problema. Es decir, hay que buscar involucrar a toda la población, y una forma de involucrarla es dándole la plata a grupos grandes de la población, no una gran cantidad de plata, pero si le dan $100 al año, $200, yo creo que van a pensarlo, van a tener más conciencia de los recursos que ellos tienen disponibles. Bueno, otra pregunta. Bien, y hablando justamente tenemos, bueno, en este momento exactamente son las 12:20. No sé si hay espacio para una preguntita más. Bueno, no, la última pregunta, bueno, en aras del habíamos tiempo. dicho que íbamos a terminar a las 12:20. Ah, ok, bueno, entonces, como Okay. ustedes ¿Hay espacio para una preguntita más? Una última pregunta. Muy bien. Sí. Nos pregunta Adriana Algarín, ¿cómo potenciar liderazgos comunitarios que respondan a los retos de cambiar esos modelos de desarrollo, o dónde podrían estar entonces esos nuevos liderazgos?
Cecilia, te la devuelvo. Sí, De a ver, acuerdo. Cecilia. Mire, yo creo que los liderazgos pueden nacer cuando haya una crítica sólida sobre lo que pasa en la región, y inclusive sobre lo que pasa en el país. A mí lo que me aterra de la región Caribe es que no veo la crítica. Y cuando hay crítica, se le viene el mundo encima. Es como si estuviera capturada la sociedad por unos grupos políticos, además, ilegítimos, y repito la palabra. Entonces me parece que hay una captura de la crítica, hay una incapacidad de plantear eso, y eso anula los liderazgos. Cuando uno puede ser líder, cuando uno puede sentirse libre para interpretar lo que se necesita y comunicárselo a la gente. Yo estoy aterrada de los foros de la costa en que yo he ido, y obviamente esta es la excepción, en donde increíble, es que no hay una capacidad de evaluar lo que está pasando, o está demasiado limitado los intereses de un sector. Repito la palabra elitismo, porque a mí me parece que en la costa eso predomina. Hay demasiado, es tan desigual la situación, son tan profundas las brechas educativas de ingreso, que hay una capacidad de una élite de dominar el diálogo. Mientras eso pase, no hay liderazgo. Yo invito a la academia, yo se lo he dicho en todos los tomos, la academia en la costa en gran parte es clase media. Y la ciudad que tiene una clase media importante es Barranquilla, en algo Cartagena, yo no sé Montería, Jorge, pero las grandes clases medias están, Barranquilla tiene un liderazgo que no está asumiendo, Barranquilla está integrada a un sector político y absolutamente incapaz de criticarlo, y Barranquilla tiene una responsabilidad de ser una ciudad de generar liderazgos. Ahí están las mejores universidades, también hay en la costa y en otras regiones. Yo creo que pero necesitamos que esa clase media que en Barranquilla y en Cartagena y un poco en las pequeñas ciudades que está en la academia juegue un papel mucho más crítico, le abran el espacio y no le cierren el espacio, que esa es otra. ¿Dónde están los espacios para que se ejerza ese liderazgo? Yo creo que aquí se necesita abrir el espacio de la crítica para que haya posibilidad de generar liderazgo. Gracias. Eduardo. Yo me he convertido en una especie de escéptico de los liderazgos. Es decir, el mismo tema del liderazgo. El liderazgo democrático es casi como un oxímoron, ¿no es cierto? Porque la democracia exige una respuesta más de responsabilidades de autogobierno. Entonces, el tema mismo del liderazgo me parece que es un tema bastante complicado. Yo acabo de terminar de leerme un libro de David Bell sobre el carisma, donde al final de su libro reflexiona sobre el tema del carisma y la democracia y la dificultad que el tema del liderazgo y la democracia, la dificultad de combinar ambos. El planteamiento que hacía Jorge era un planteamiento de responsabilidad de los ciudadanos. Por supuesto que hay una relación muy íntima entre responsabilidad ciudadana y liderazgo, pero me parece a mí que el tema del liderazgo en estas épocas de populismo plantea muchos interrogantes. Yo no vivo en Colombia, estoy bastante alejado del tema cotidiano, no podría comentar sobre cosas muy detalladas. Me parece que tendríamos que tener la posibilidad también de hacer un planteamiento bastante más general frente a lo que está ocurriendo hoy en día. ¿Qué es lo que tenemos cuando hablamos de liderazgo? ¿Qué queremos decir con ello? Y cómo se replantea el liderazgo frente al tema de las redes sociales, por ejemplo. Que estamos en momentos muy difíciles de articular lo que antes articulaba la prensa escrita o lo que en un momento determinado articuló la radio o la televisión. Hoy en día estamos frente a un panorama bastante distinto y bastante incierto. Entonces, si me permiten una reflexión que parece bastante abstracta, que es una reflexión sobre no confiar en que necesitamos un gran líder. Yo creo que lo primero que hay que decir es que no debemos estar confiando en que va a venir un gran líder que va a organizar las cosas. Me parece que no sería el punto de partida hacia adelante. El punto de partida tendría que ser la posibilidad de que se asuman responsabilidades comunitarias y que realmente no estemos a la expectativa de que vaya a ser el gran líder el que nos va a solucionar las cosas.
No, Eduardo, déjame contestar, yo no estaba hablando del gran líder. Aquí No, es una respuesta. No sé, pero quiero aclararlo. O sea, yo no estoy hablando, aquí estamos sufriendo las consecuencias de tener un gran líder. No, se necesita líderes, gente que sea capaz de interpretar lo que la sociedad necesita, ¿sí? Y que sea capaz en una sociedad tan estratificada, porque si tú tuvieras una clase media que fuera el 60%, como sucede en los países desarrollados, los ciudadanos tienen los mecanismos y la vocería y la forma de canalizar los intereses hasta que se traduzcan en políticas. Pero esta es una sociedad muy desigual. Entonces lo que necesitamos es que haya muchos líderes, gente, por eso llamo a la academia, mucha gente que desde la universidad sea capaz de movilizar estudiantes y haya opinión. Pero ¿cómo rompes tú aquí los canales y aquí los dueños de los periódicos son los dueños del capital y los dueños de la política? Es que fíjate lo difícil. Entonces me parece que obviamente comparto contigo, no, aquí gran líder, que Dios nos bendiga. Ya tenemos uno y que Dios nos ampare. Gracias. Pero mira, yo pienso que estas reflexiones están cortadas por el tiempo en este momento y que vale la pena de todas maneras rescatarlas para un tiempo casi que exclusivo sobre eso. Pero sí, en esta época de redes sociales donde los liderazgos de opinión han sido atomizados, yo pienso que hay que repensar cómo se construyen unos liderazgos a partir de la realidad, porque tampoco podemos esperar a que haya un 60% de clase media para poder, de acuerdo, para poder promover liderazgos. Entonces, creo que es un tema con muchas aristas y que vale la pena discutirlo con más tiempo. De todas maneras, muchísimas gracias por su... Hay que pagar más impuestos, que todos los colombianos paguen más impuestos. Cuando digo que todos paguen más impuestos, es decir, que más colombianos paguen impuestos. Que más colombianos paguen impuestos. Que más colombianos tengan ingresos. Y que tengan ingresos, pero que paguen impuestos. Porque un país de acuerdo, pero primero que tengan ingresos. Sí, pero un país con 12 millones de, digamos, de hogares, pongamos, y donde probablemente tributa solamente 400.000, 300.000, 400.000 hogares, quiere decir que ahí está dejando un porcentaje muy alto de población que podría tributar fuera de la malla tributaria. Entonces, si tú pones a la gente a tributar, probablemente la gente va a comenzar a exigirle más a sus gobernantes. Pero si nadie tributa, entonces los intereses que hay detrás de eso son muy limitados. Esa es mi forma de ver las cosas. Y de pronto salen líderes donde uno menos cree, de dónde salta la liebre. Creo que vamos a tener que hacer unos foros adicionales con temas específicos. De todas maneras, ha estado muy interesante. Agradezco nuevamente el tiempo de todos ustedes y su alegría de compartir este espacio después de tanto tiempo. Hasta luego y muchas gracias. Hasta luego. Gracias mucho por compartir con todos. Qué bueno. Hasta luego. Gracias a nuestros invitados Cecilia López, Jorge García, Antonio Hernández Gamarra, Eduardo Posada Carboy, a nuestro moderador Ricardo Plata Cepeda, también a nuestro rector por haber propiciado este evento. A todas las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias por habernos prestado su tiempo, su disposición y pues todas sus reflexiones que están allí consignadas en la cajita de chat. El cubrimiento está en nuestras redes sociales y como siempre un saludo muy grande desde esta Casa Grande Caribe. Feliz tarde. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.